avanzan hacia un clima más favorable para la agricultura, probablemente desde el creciente fértil en cercano oriente. También hay otro núcleo, diríamos, en Anatolia y otro arriba, diríamos, del Mar Negro. Y las líneas inclinadas, las rayas, están indicando zonas en donde conviven grupos que tienen los dos órdenes. ¿Cuál era la forma de economía de los paleolíticos? Bien, mapas así van a haber muchísimos y la mayoría de las teorías difusionistas avanzando desde Oriente a Occidente. Pero también aparecen otras teorías, que es el avance desde el norte, o mejor dicho, del noreste hacia el oeste, hacia el sur y hacia el oeste. Sobre todo cuando comienzan a verificarse todas esas fechas, ¿no? En este mapa vemos la difusión de la agricultura, es uno de los modos de explicar el origen del neolítico, y junto con la agricultura también el megalítico. La cerámica, que no voy a poder darle este año, tal vez cuando veamos Grecia doy algo de cerámica neolítica, ¿no? En Sestro y Limni. Aparecen también otros mapas en donde las migraciones se dan en distintos sentidos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Son ideas o son personas? ¿Viene desde Oriente o desde el norte hacia el sur? Porque cuando comienzan a hacer las primeras dataciones radiocarbónicas, posibilidad de orígenes múltiples, pero que es muy difícil de comprobar, porque son parecidos entre los distintos monumentos, sus funciones y demás, son tan grandes que es difícil, diríamos, explicar que aparezcan en lugares tan alejados, casi en algunos casos al mismo tiempo, algunos años de diferencia, bueno, a veces sean monumentos muy similares. Lo cierto es que el megalitismo no solamente se extiende por el Mediterráneo, vía Atlántico, vía marítima, sino también por tierra, y además África y Centroamérica. No es solamente Europa. Ahora, ¿qué pasa con las dataciones radiocarbónicas? Bien, un poco más adelante ya les voy a explicar por qué hoy son debatidas y se pide acompañarlas con otros análisis, como por ejemplo el ADN, para ver, digamos, un poco, por tratar de llegar a ver cuál es la resonancia geográfica de los grupos. Y por otro lado, la luminiscencia, no la termoluminiscencia, sino luminiscencia. ¿Por qué razón? Porque las pruebas del carbono 14 se hicieron en muchos de estos monumentos, sobre todo en el norte de Europa, a partir, diríamos, de grupos de investigación de universidades y centros de estudio de la prehistoria. Pero, ¿qué es lo que dataron? Material orgánico asociado a la estructura de piedra, pero no la estructura arquitectónica. Entonces eso también es un problema, porque nosotros sabemos que estos sitios han sido ocupados no solo por siglos, sino también milenios. Tiene mucho que ver el linaje, y a veces, bueno, gracias al ADN se ha comprobado que en algún monumento funerario se han enterrado 3, 4 generaciones de una familia. Y
que siguen usando y volviendo a usar el mismo sitio. Entonces, ese movimiento, digamos, de manipulación de los restos humanos, las ofrendas, el entrar, el salir, esto no es claro, porque tal vez en algunos casos, por ejemplo, lo menciona aquí Scarry, que es un profesor de la Universidad de Durham, en Inglaterra, dice un sitio que fue datado a partir de madera encontrada, digamos, o en la zona de las ofrendas, o como un ajuste entre las piedras, sobre todo cuando es piedra seca la construcción. ¿Qué pasa? No, esa madera no se sabe, en realidad pueden datar la madera, pero ¿cuándo la pusieron? Cuando construyeron, cuando levantaron el monumento, después, mucho después, ¿cuándo? Por otro lado, los restos humanos, en el caso de monumentos funerarios, en algunos casos se puede datar y en otros no, porque no se han conservado, digamos, en condiciones para hacerlo. Depende del suelo, el clima, de muchos factores. ¿Por qué destacó la diferencia de la termoluminiscencia con la luminiscencia? Porque la termoluminiscencia, que se aplica también, implica activar determinadas propiedades de un material sometiéndolo a calor. Mientras que la luminiscencia se aplica un estímulo, pero ese estímulo es lumínico. Porque muchos materiales guardan, digamos, pequeños, ¿cómo podría decir? Por decirlo, me la sorprendí, chispazos de luz que no han sido absorbidos o expulsados totalmente. Además también permite otras cosas, permite saber, pero claro, desenterrar las piedras, cuánto hace que ese menhir, por ejemplo, de Bretaña, fue enterrado. Y cuánto hace que esa superficie subterránea dejó múltiple o de solamente regional y simultáneo, digamos. También se viene un poco abajo, porque hay que revisar muchísimas de las fechas. Bueno, nosotros hablamos de cómo son estos monumentos. Hablamos de la piedra erecta. Una piedra erecta, el menhir. Acá muestro un ejemplo. Es un menhir que en realidad está en Bretaña, en Francia, pero pertenece a una organización más compleja que es Alineación Menhir. Aquí están los nombres, Germario Perlescamp. No me pregunten, los nombres son británicos, no sé qué significan, pero son los nombres. Karnak, de todos modos, es una ciudad pequeña. Vemos allí los menhires alineados, como marcando una dirección. ¿Qué tamaño tienen esos menhires aproximadamente? Bueno, son chiquitos, parecen a la escala del paisaje, pero no son tan pequeños. Hay algunos que sí, realmente son muy altos, algunos me llamaban el gigante, no me acuerdo cuánto. Acá mismo en Karnak, que tenía una altura de más de 20 metros. Pero estos tienen una altura, digamos, visible desde el plano tierra, de tal vez no más de entre 2,5, 3, 4, 5. Y parece ser que en esas alineaciones estaban colocados según ciertos ritmos, o sea, en líneas paralelas, pero también según ciertos ritmos, ascendentes o descendentes. Bueno, un dolmen, yo había mencionado la estructura trilítica. ¿Qué significa? De 3 piedras. Claro, jambas o pie derecho y arriba es
un sistema que se compone de tres elementos constructivos. Pero esto es combinado de muchas maneras. Bien. Vamos a ver, yo seleccioné algunos casos para estudiar un fenómeno de la arquitectura. Así es que acá vamos a ver algo que queda. Aquí estamos viendo una planimetría del lugar. Hay otros monumentos funerarios, pero yo he tomado fundamentalmente el dolmen de Menga, y el Tolos del Romeral es más tardío y pertenece al conjunto arqueológico avanzado. ¿Qué es esto y qué es esto? Están señalizados dos marcadores o hitos espaciales en el espacio, hitos espaciales en el paisaje, muy importantes y que evidentemente tienen que ver con la intervención de la arquitectura megalítica, ¿no? Es decir, es un paisaje conceptualmente elaborado. Si bien la base es esta que llaman la Peña de los Enamorados y el Torcal, que es una formación rocosa muy característica, si se quiere extraña, de rocas superpuestas, y que pueden de alguna manera haber atraído, diríamos, un centro ya desde la época prehistórica, un centro de alguna manera sagrado. Pero también hay algunas hipótesis hechas por cartográficas, hechas por la Junta de Andalucía, en donde se ve muy claro, de acuerdo a los nuevos estudios que han hecho, que además de este sitio sagrado, en el cual domina el dolmen de Menga, por su situación, por su tamaño, sin embargo, también hubo un sitio que no era necrópolis, sino de un asentamiento permanente, de vida cotidiana. Pero no, diríamos, aparte de esta necrópolis. Torcal de Antequera, Peña de los Enamorados, vamos a ver algo del dolmen de Menga. ¿Y por qué Tolos del Romeral? Porque su como un rostro humano mirando y precisamente el dolmen de Menga es una de las pocas excepciones en que hay una desviación con respecto a la santidad del sol. ¿Por qué? Porque, digamos, su eje, el ingreso al dolmen, va directo a la formación natural, es una cosa pero es difícil acá decir qué es natural y qué es artificial, o qué es natural y qué es artificial, porque el paisaje, todo el paisaje está cargado de significados sagrados, o marca territorial, o predominio, diríamos, sobre la región. Es muy difícil. Además, estas intervenciones megalíticas están totalmente vinculadas, digamos, a estos elementos que probablemente, desde mucho tiempo antes de la construcción de la metrópoli, eran considerados sagrados y, por lo tanto, objeto de protección de valores y significados, por lo cual es muy difícil decir qué es lo natural y qué es lo cultural. Es lo mismo que decir, no sé, el hombre, el ser humano, es un cuerpo, o sea, tiene una dimensión física existencial y una no física. Es difícil, son dificultades. Y acá sucede algo parecido. Se nos caen abajo bastante todas esas clasificaciones de la antropología entre naturaleza y cultura. Porque acá hay una trama muy compleja
que tienen, diríamos que, en la cual hay referencias mutuas y significados, que si bien no los podemos conocer en su totalidad, pero sí podemos incluir. El ingreso al dolmen de Nenda, que está en un sitio sobrelevado, es un trilito, como vemos en el dolmen, y su eje da a la Peña de los Enamorados. Ahí está, sacada desde más lejos. Y del otro lado. Claro, y evidentemente es un rojo. Sí. El interior del dolmen de Nenda. ¿Cómo está compuesto el dolmen? Es un trilito, básicamente es un trilito. Pero acá, ¿qué hay? Hay un corredor y para sostener la techumbre, que son piedras planas, se han agregado, digamos, esas especies, ¿no es cierto?, de pies derechos que son monolíticas, o sea, de una sola pieza. Y divide, por lo tanto, el corredor y el espacio interno en dos. Cuando uno al salir, allá está la puerta con la red y demás, lo primero que se ve es esa montaña, la Peña de los Enamorados. Es como si guiara la vista, ¿no?, de los oficiantes o quienes vienen, digamos, a usar este sitio. ¿Alguna pregunta? Este dolmen específicamente, ¿qué sentido tenía? ¿Qué uso se le daba? Funerario. Bueno, una investigadora, usando algunas tecnologías actuales, como el escáner 3D o los sistemas de información geográfica, hizo, digamos, como una especie de maqueta o reconstrucción digital de lo que es el interior del dolmen. Acá, estas piedras se llaman ortostatos. ¿Cómo? Ortostatos. Estas son las que vieron que dividían, ¿no?, el espacio. Ortostatos. Y esto que está marcado en rojo es un pozo que tiene casi 20 metros de profundidad, pero en realidad no han podido hacer extractividad, parece que las condiciones no son buenas para hacerlo, por lo que no se sabe con exactitud qué función tenía cerca de lo que sería la cabecera del dolmen. Un pozo de más de 19, creo, 19, 60 y algo, 20 metros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna hipótesis sobre para qué se puede haber usado ¿El pozo? ese pozo? ¿Para guardar agua? No lo sé, pero si nosotros pensamos en otros sitios en donde en estos monumentos funerarios hay vasijas, cerámica o lugares en donde depositar ofrendas, porque se sigue visitando una vez que han sido depositados los cuerpos de los difuntos, igual se sigue visitando, se llevan ofrendas, etc. En ese sentido podría pensarse que ese pozo tuvo el sentido de funerario. ¿A qué se refería? ¿A un ritual? ¿O que ahí llevaban a las personas muertas? Sí, pero más al mismo, obviamente. ¿Se dejaban ahí los cuerpos? Y en otros casos, incluso cuando los dolmen tienen alrededor, incluso a los lados, a veces se entierran también, porque pueden haber enterramientos múltiples, no,
y se usan en los pasan miles de años, pero siguen usando. Tal vez. Bueno, la cúpula falsa, que lo vamos a ver después también en la cultura, por ejemplo, en algunos sepulcros de la cultura micénica en Grecia, o en la Hélade, mejor dicho, es sencillamente colocar las hiladas de piedra aproximándose hasta, diríamos, un centro virtual, ¿no? Entonces, aparentemente desde abajo uno ve, es una cúpula, pero no es el sistema cupulado, no tiene, diríamos, todas los nervios y demás estructuras que tiene un sistema de cubierta abovedado. Se vuelve muy osado, como que va a estar muy complejo. Bien. De acá, de Antequera, nos vamos a otro sitio cercano a Sevilla, Valencina de la Concepción. Y acá, dentro de este lugar, vamos a ver en especial un tolos, que es el tolos de Montelirio. Acá se pueden ver muy bien los ortostatos o piedras, ¿verdad?, que, como bien les explicó la profesora, definen el espacio interno, ¿no? Esto también estuvo cubierto por tierra, además no es el único monumento funerario en ese lugar, porque hay otros, por ejemplo el Dolmen de la Pastora y varios otros más, pero este parece tener también como un sitio jerárquicamente predominante dentro del terreno, y además por la calidad artística de los ajuares encontrados en ella y también de las pinturas, porque hay pintura. Montelirio está en Valencina, o Valencina de la Concepción, que es cerca de Sevilla. Acá lo importante es que podemos ver las piedras, el cuidado con que han sido cortadas y de alguna manera normalizadas estos ortostatos, ¿verdad?, para formar, ¿qué cosa? Uno de los espacios sepulcrales, porque tiene dos. Este espacio grande y también una cámara más pequeña. Acá también se ven, al ir levantando, diríamos, las losas del techo, que se han puesto ordenadamente, ¿no es cierto?, a un costado para poder explorar y estudiar. Acá están las losas, por ejemplo. Esto es una fotografía. Fíjense cómo todas están pintadas y hay dos orígenes del color rojo. Montelirio se caracteriza por tres colores, o la combinación de tres colores. Una es el rojo, el más importante. También el negro, hay pinturas en negro y grabados que están de alguna manera resaltados por la pintura negra, rojo y blanco. Pero el rojo no procede solamente de óxidos de hierro, que hay bastante en estos terrenos, sino también que se usa cinabrio. Y también en este lugar los pisos han sido pintados. Fíjense con qué cuidado ha sido diseñado este espacio. El cinabrio, o sea, cubría no solamente partes de los ortostatos ya llegando a las cámaras sepulcrales, sino también había sido espolvoreado sobre todo los ajuares. Y este dolmen tiene, como les estaba explicando, uno de los ajuares más ricos de toda España, porque se han encontrado y se han estudiado, ya vamos a ver algunas imágenes, elementos de marfil, oro,
¿Qué es lo que venía del norte de Europa, que era tan apreciado? El ámbar, muy bien. La piedra verde, ya sea traída, la jadeíta traída de la península italiana o la varisita del norte de Europa. O sea, materiales que eran considerados muy valiosos y que seguramente no tenían, diríamos también, un significado simbólico con respecto a la muerte. Blanco, negro, rojo. Parecen, no sé, son los colores del anarquismo del sur de España. Sí, blanco, negro, rojo, sí. Bien. Pero la cosa es muy clara, porque las pinturas están, digamos, organizadas con esta paleta de colores, las pinturas sobre varios de los ortostatos, también los ajuares depositados como ofrendas tienen estos colores, los vestidos que cubrieron a los cuerpos también combinan estos colores y son, diríamos, no solamente de tela, textiles muy finos, sino que además están, diríamos, tejidos con cuentas de marfil, de hueso, de ámbar y algunas cuentas pintadas, obviamente. Bien, ¿alguna pregunta? Este es un, a ver, yo les pregunto, ¿es un dolmen de corredor? ¿Tiene un corredor que lo antecede? Un corredor muy grande, muy largo, que antecede a las dos cámaras funerarias, que son, digamos, esos oquedades que nosotros vemos circulares. ¿Cuánto tiene de largo el corredor? Algo más de 27 metros. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar acá? Esto estuvo cubierto por tierra, o sea que... ¿Tiene una rampa ahí? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿A la derecha? Sí. ¿Esto? Sí, ¿es una rampa? No, es seguramente, diríamos, parte de la estructura que de alguna manera sostenía la acumulación de tierra apisonada, digamos, con que después cubrían. Pero no es una rampa, no es un elemento arquitectónico practicable, ni... El sistema es trilito. Susi, no sé si quieres decir algo. Bien. Como que al final siempre hay algo circular, por lo menos en los dos que hemos visto, el pozo anterior y esa forma circular al final del corredor. Al parecer las formas arquitectónicas más antiguas tienden a ser circulares, aún en los poblados antiguos que se van formando en el Neolítico temprano. Bien, estas fotografías fueron obtenidas, ¿no es cierto?, a través precisamente de ese estudio con escáner 3D. Y acá podemos ver cómo van alternando la paleta rojos, distintos rojos, porque hay rojos de óxido de hierro, magnetita y otras piedras, y también hay cinabrio. El rojo más brillante es cinabrio. Y qué cosa que todos los cuerpos depositados en la cámara más grande estuvieron también cubiertos, espolvoreados de cinabrio, no solamente las ofrendas que se llevaron allí en el momento de depositar los cuerpos, sino también ofrendas que se seguían llevando después, porque tanto en el corredor como también en alguna leve comunicación entre el corredor y esta gran cámara, existía la posibilidad de dejar ciertas ofrendas. Algunas de ellas no han resistido el paso del tiempo, pero hay rastros de materiales orgánicos, tal vez algunas bebidas o comidas,
también hierbas perfumadas, que se quemaban o afuera o en el corredor. Era una forma de culto a los antepasados, a los muertos. Y mientras más los cuidaran y más jerarquía, diríamos, le dieran este sitio, por eso insisto, ha sido intervenido, transitado, etc., durante muchos siglos y también a veces miles de años. Pasa que mientras más lo cuidaban y más jerarquía, también era de alguna manera un lazo de unión para la identidad del grupo. Es decir, sus antepasados, su linaje, y que certificaba también la antigüedad de ocupación y la prioridad de ocupación de ese territorio, de los lugares en donde estaba sentado el grupo. La necrópolis, en este caso, es como una montaña, no muy alta. Creo que, no sé, Susi, si tenía con tierra y todo 8,5 de altura, pero en el terreno se ve, es decir, es una intervención, digamos, sobre el terreno bien visible, porque también es un hito, una marca territorial e identitaria. La cosa es que a través de los análisis de ADN sí se han comprobado en muchos casos en que se ha podido hacer ese análisis, que los restos que diríamos allí depositados pertenecieron a una misma familia, por supuesto entendida en sentido extenso. Bueno, ¿qué hay acá? Son 19 cuerpos femeninos. En el centro, que se encontró tirada, diríamos tal vez por una cuestión climática, no sé, había un altar de cerámica, acá lo vemos, pintado de blanco. Un altar que posiblemente, de acuerdo a los historiadores, fuera una especie de menhir antropomorfo, parecido a otros que se han encontrado en la región, pero no se puede estar seguro, porque precisamente la parte de arriba redondeada, que podría ser la cabeza y el rostro, para poder, diríamos, sacar muchos elementos que se habían insertado en la cerámica, en la arcilla, tuvieron que desbastar. Entonces no sabemos si realmente pudo tener ojos, o ese es el símbolo, diríamos, del periodo calcolítico tan característico. Figuritas están bastante destruidas, pero se cree que pudieron ser figuras antropomorfas o zoomorfas, además pintadas de rojo, siempre predominando el cinabrio. ¿Saben cómo es esto del cinabrio? Profe. Una pregunta igual que tenía también. ¿La utilización del cinabrio tiene que ver con su color o también con su composición? Porque sé que tiene una gran parte de mercurio, entonces... Es mercurio. No, es principalmente es mercurio. venenoso. Sí. O sea, no sé si por esa característica también se ha usado... No lo sabemos, pero sí sé que el rojo del cinabrio es mucho más estridente, se cree más saturado que los rojos que provienen del óxido de hierro. O sea, no sé, también puede ser por el parentesco, por la sangre. O tal vez también diríamos, no lo sé con exactitud, pero sí sé que toda esta cámara, las ofrendas y los cuerpos estaban cubiertos de cinabrio. Además también se han encontrado restos, diríamos, de hierbas aromáticas. Es decir, que no solamente era el color, sino también el perfume. Y esto nos hace acordar un poco también que la arqueología y la historia del arte no es solo visual, es visual, pero también hay otros sentidos que apoyan, diríamos, la interpretación de estos lugares. Bien, sigo. Una pregunta, profe, ¿de dónde se obtenía el pigmento blanco?
puede ser yeso, puede ser algún otro cal, algún otro elemento. Y también por ejemplo, el altar que estaba en el centro, un centro vacío entre los cuerpos, pero ahí estaba la estela de pie, estaba pintada de blanco. Bien, esto es una fotografía de muchas de las ofrendas que acá se dejaron, que por la belleza de su forma y también la delicadeza y y el material con que están hechos, en general es piedra, y se ha usado en Montevideo mucho el cristal de roca. Son puntas de lanza o jabalinas, pero cuando hicieron los estudios sobre si había sido usado, manipulado, etc., no han sido usados, han sido dejados aquí como ofrenda. Y hay más de 150 de estas, puntas de jabalina, flechas o de distintas formas, estas con unas aletas en algunos casos muy pronunciadas, o sea, se busca la belleza de esa forma, pero no el uso práctico. Y se deja como ofrenda acá. Han sido dejadas en distintas épocas. Fíjense estas otras que tienen forma de hoja. Y tienen la base cóncava, porque seguramente iba encajado en un instrumento como lanza. Pero ninguno de estos elementos ha sido usado. Se hicieron todos los estudios. Fíjense, estas también, o sea, si la usaran como arma, se quebraría. Esto es muy frágil, es una piedra sumamente frágil, son cristales. Esto es parte del ajuar funerario. Estas fotografías son de algunas piezas de cristal de roca, o sea, totalmente transparente. Acá vemos el cesto de ofrenda, los materiales de marfil que acompañaban al cesto de ofrenda. Y en cuanto al contenido, todavía no lo han tocado. No sé, por ahora no se sabe qué es lo que tiene, pero seguramente pueden ser elementos perecederos. Bien. Acá a la izquierda está el altar, ¿no? Antes de ser restaurado, es decir, cuando fue levantado, ¿no?, del piso, pero se había caído. Y rojas, negros, también había en la parte de atrás, de alguna manera enterrado, una gran daga de piedra. Es decir, que acá, si bien estamos en el periodo calcolítico, vemos que hay, ofrendas y material de ajuar funerario que todavía, es lítico, o es tierra, es la arcilla, y también mucho material trabajado, sobre todo en las cuentas, materiales más duros, considerados preciosos. Y muchas de esas cuentas no eran simplemente círculos de ámbar con un orificio o círculos de marfil, sino que tenían otras formas, y bueno, han sido clasificados precisamente todas esas cuentas por sus formas, pero cubrían los vestidos y las túnicas de las 19, seres femeninos, ¿no?, que fueron depositados aquí. O sea que las cuentas eran como tejidas o formando parte, ¿no es cierto?, de otro tejido. En el corredor hay varios recipientes hechos de cerámica, acá lo vemos, y allí, esos lugares eran usados también para dejar ofrendas en el corredor. Es decir, que acá hay un ritual complejo.
porque no todos a lo mejor podían llegar a la cámara, sino que terminaban, diríamos, su recorrido en alguna parte de este corredor. Que en la primera, diríamos, es un corredor bastante largo y hay una parte que, primero que para entrar hay que agacharse un poco, ¿no? Para ingresar al espacio. Y después hay un recorrido dentro de este corredor que también exige que la persona vaya como inclinada hacia adelante. Y por otro lado, no es un espacio hecho para que entre todo el grupo, todo el poblado multitudinario, sino que está muy bien trazado. Seguramente algún oficiante, un sacerdote o chamán que tenga que ver con el culto a los muertos. Qué bien, fíjense, esto fue sacado de la estela funeraria en el centro del dolmen. Es marfil, y lo que observan los investigadores como Leonardo García San Juan y otras investigadoras que se han ocupado bastante de toda la fauna y lo que es el ajuar funerario, es que es marfil, un material muy apreciado, pero la fauna, ¿qué es? Fíjense, son pequeños cerditos. Pequeños cerditos que tienen que ver justamente con el periodo calcolítico. ¿Se acuerdan que allá en la pintura del Levante español también dijimos, ojo, cambia la fauna, los tamaños? Bueno, esta fauna, algún pájaro también por allí, qué sé yo, que aparece, son parte, diríamos, de la fauna que va a aparecer en estos elementos del calcolítico. Veamos también un pájaro, otros pequeños animalitos, algunos cerditos, otros, seguro, ¿no? Otros no sabemos bien, y estas especies de perlas, que son cuentas, tienen la forma de bellota. Además están trabajadas con una delicadeza, esto es marfil, está trabajado con tal delicadeza que solamente pudieron hacerlo con herramientas de, como podría decir, un joyero, porque esas cuentas, ¿no es cierto?, con forma de bellota, que acá vemos en la aguja también una especie de esbozo de esa fruta, no solo que son pequeñísimas, o sea, algunas de estas cuentas no miden pero ni medio centímetro, ¿no? Son miniaturas realmente, muy pequeñas. Y las bellotas están cruzadas por toda una serie de líneas que hace alusión a la textura de estas frutas, ¿no? Eso solo lo puede hacer alguien que tiene una gran habilidad artística y artesanal, no lo puede hacer cualquiera. Y los tamaños de estos pequeños animalitos. Yo me quiero apurar porque otra parte del ajuar de marfil, discos agujereados de marfil, están rotos también, y estos discos también de marfil con mango, que bueno, no se sabe con exactitud para qué fueron usados, pero en realidad no fue usado por ningún humano vivo, sino que fueron depositados, hechos y depositados como las puntas de flecha, las jabalinas, ¿no es cierto?, depositados allí en Montelirio. Una de las dagas de cristal de roca. Es una de las joyas del ajuar lítico de Montelirio, junto con las puntas de flechas, jabalinas y demás. A veces las aletas tan desarrolladas que uno se da cuenta que en realidad no están buscando un fin práctico, sino que es más bien tiene un sentido simbólico, ¿sí? Además, de acuerdo a los estudios que se hicieron en algunos laboratorios de universidades o sea, españolas y también austríacas, todos estos elementos jamás
fueron usados. No hay rastros en el libro de ADN ni de uso, ni de erosión, diríamos, por uso, o que se haya mellado el filo de uno de estos elementos, sino que han sido hechos exclusivamente para ajuar funerario. En este ajuar funerario tan rico, esto es una foto de una exposición que se hizo en Sevilla, hay elementos también de oro. El oro, la plata, se sigue utilizando para los ajuares, digamos, los personajes más ricos y más importantes. Acuérdense que tiene mucha importancia el modo en cómo se presentan a los antepasados frente a otros pobladores. Y además es parte de su identidad. Así que por generaciones enteras siguen cuidando y siguen llevando cosas y demás. Bueno, acá no sé si voy a poder, pero... Bien. Buena pregunta. Antes de tener, diríamos, de haber experimentado la fusión, por ejemplo, el cobre con el estaño o con el arsénico, donde no hay estaño, usaban el cobre nativo, es decir, tal como lo encontraban, martillando, llevándolo a una chapa, grabando, ¿no es cierto?, igual que el oro. Vamos a encontrar muchos ajuares de esta época y también en torno al Egeo, Anatolia y demás, en donde el oro está llevado a una plancha finísima y luego trabajado con herramientas muy finas de grabado. Golpe y también sobre una masa blanda que permite estirar un poco. Cuando el metal es blando, es maleable, quiere decir que tiene cierta plasticidad. Caso cobre o el oro. Sí, después en la experiencia los lleva, diríamos, a fusionar el cobre con otro elemento que lo endurece y lo hace más resistente. Por ejemplo, el estaño. Pero en muchos casos era trabajado como un relieve. Bueno, vamos ahora al noroeste de Francia, a Bretaña. Acá lo ven. Sobresale allí como una península, bueno, y está rodeada de mar, obviamente. A ver. Caramba. Les presento el sitio, Carnac, ya hablamos de él. Son los menires alineados, que forman varias rutas. Además son 3 conjuntos de menires, y que de alguna manera, como aún no se ha podido averiguar cuál es el código de los rituales que tenían lugar en esto, pero se sabe por esta, diríamos, exuberancia de monolitos y menires, a veces en alineaciones que no son simples alineaciones que terminan en el vacío, sino que generalmente desembocan en algún monumento funerario. Incluso entre las alineaciones a veces hay monumentos funerarios, o en otro menhir que parece cerrar el camino. Es decir, que no están puestas casualmente. Un prehistoriador hace no mucho se preguntaba por la relación entre este sitio, Newgrange en Irlanda, y Stonehenge. Se preguntaba si acaso estas piedras, ¿no?, más todo lo que vamos a ver, que vamos a ver un solo sitio de Morbihan, si están puestos como una antesala
para llegar a la arquitectura megalítica del norte de Europa, en especial en Inglaterra. Otra vista como ustedes verán, algunas de estas piedras son bastante grandes, también en algunos casos tienen formas que nos hacen recordar a una figura humana. Y hay casos en que han sido tallados intencionalmente como formas humanas. Pero ¿por qué las piedras? Acá vemos, por ejemplo, una de las alineaciones, un fragmento de esas alineaciones en una fotografía aérea. La alineación de Menec. Bien. ¿Qué indica esto? ¿Por qué señalar así este espacio? Por un lado es un límite y por otro lado indica direcciones también. Un límite, pero también a lo mejor un puente, un enlace entre una realidad y otra. Es decir, el concepto de umbral que introdujo de pasar, muy bien, de umbral, de pasar, diríamos, de una dimensión cotidiana que no importaba demasiado a una dimensión diríamos, más allá de la vida cotidiana y que seguramente estaba relatado y teatralizado por un ritual, música, movimiento, seguramente caminando entre estos lugares, pero no lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que solamente alguien o grupos con un sentido religioso muy profundo pueden elaborar conceptual e imaginariamente este paisaje, que no digo ni cultural ni natural, porque es las dos cosas. Es muy difícil aplicar esa diríamos, división característica de la antropología tradicional. Acá vemos distintos enfoques, distintas alineaciones. Todo esto está encarnado. Sí faltan algunos menires, eso es seguro. Algunos se han caído, otros han quedado enterrados, otros a lo mejor han sido reutilizados. Hay un caso en que fue reutilizado un gran menhir para apoyar el muro de una casa rural. Pero claro, al no conocer científicamente el significado, las dataciones, etc., se tomaban como algo parte, digamos, de la leyenda local, del paisaje local. Nos movemos un poco hacia el oeste, hacia la costa, no muy lejos de Karnak y todas las alineaciones, y en una pequeña isla encontramos lo que se llama Caer de Gabrinis, también en Bretaña. Hay que pensar este vínculo, sobre todo formal y conceptual, que algunos historiadores señalaron entre Inglaterra del Sur, Irlanda, en New Grange, y Gabrinis, en Bretaña, no es solo por la fecha, sino también por las formas de los conjuntos monumentales. Es también un dolmen cubierto de tierra, con distintos sistemas de construcción. Es un monumento funerario. Actualmente ha quedado en una pequeña isla, hay otros que están más cercanos al continente. Algunos han quedado enterrados o inundados por el mar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el nivel del mar? ¿Subió por qué? ¿Cómo?
No es marea, no, es algo más todavía, clima. ¿Qué pasa? En esta época se está disolviendo los últimos restos del último, o sea, los últimos restos, los restos del periodo interglaciar, aunque queda un glaciar en los Pirineos y en otras zonas, pero se están, diríamos, disolviendo los hielos. ¿Y entonces qué pasa con el mar? Porque todo eso, ¿a dónde va? Esa agua, al mar. Entonces, ¿qué pasó? Cambian las costas. Cambian las costas y esto que es isla, antes estaba unido como por un puente, un pasaje al continente, ¿no? Es más, acá vemos un esquema del interior de Gadrinis. Bien, ahora, ¿por qué razón, diríamos, vinculan o cuándo comienzan a vincular este tipo de monumentos funerarios con Irlanda y con Inglaterra? Cuando empiezan los historiadores a darse cuenta que la geografía, no solo de las costas era diferente, sino que en determinado momento había un puente de hielo que unía precisamente Bretaña y una gran parte del continente con Inglaterra. ¿Por qué? Ese lugar se llama Dogger y en estos momentos lo están investigando a través de técnicas de arqueología submarina y GIS, o sea, los sistemas de información geográfica. Ha sido un lugar muy importante de paso y de asentamiento que desapareció bajo el agua. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es? Fíjense, acá en el ingreso vemos el característico trilito. Sin embargo, el resto de la construcción es, ¿cómo se llama esto? A piedra seca. ¿Sí? Piedra con piedra encajada, pero el paisaje es realmente muy hermoso y al ingresar a ese corredor, que también tiene losas de piedra, es realmente pasar un umbral de un mundo a otro mundo. Es como dice Mircea Eliade de lo sagrado y lo profano, es el ingreso a una dimensión en donde todo, diríamos, el tiempo, la vida, la muerte, tiene otro sentido que está apoyado en los mitos cosmológicos. ¿Cuáles son estos mitos? Yo, sinceramente, todavía veo un vínculo con las grutas naturales, que no sé si decir naturales, porque los significados proyectados sobre ellas, ¿no?, por los artistas, bueno, es entre natural e imaginario, y acá pasa lo mismo. Y los ortostatos, que antes señalamos en Montevideo, pintados en rojo, con grabados y pintura y trazos negros, y acá, ¿qué vemos? Probablemente haya habido también algún color, pero lo que se destaca acá es el grabado. El grabado sobre la piedra. Gadrinis. A ver. Gadrinis. En algunos casos, estos complejos, estos túmulos funerarios, tienen más de un dolmen interno. Bien, vamos entonces a las figuras, a los grabados. Predominan ¿qué figura? Círculo, pero solo círculo. ¿Solo son hemiciclos o son hemiciclos concéntricos? Espiral,
por completo no es como Sí. la mitad. Hay una línea que separa, dos líneas que separan en sectores. Exacto, acá. Y estas otras se adaptan, diríamos, al volumen del ortostato y tienen otras dimensiones y también otro relieve. El piso de cemento no tapó nada. Creí que eran focos, eso es lo que también. Sí lo son. Ah, bien. Es que han iluminado, porque Claro. esto hay que verlo, o sea, solo podría a lo mejor entrar en funcionamiento al momento de depositar restos de alguna persona, diríamos, importante y que tenga que ver con este monumento funerario. Pero en general es un espacio oscuro, entonces para que los visitantes puedan acceder y ver, comprender cómo era esta arquitectura y este interior, han puesto luces. En Montelirio también, y en Menga también han iluminado. Ahora, ¿Mm? Son orificios donde ponen el artefacto eléctrico. No sé cómo será acá, pero en Montelirio, en algunas de las fotografías que he visto, o en Menga, hay unos cables que cruzan por todos lados y demás. Pero, por supuesto que siempre esto se hace teniendo el máximo de cuidado. Y por otra parte hay que imaginar cómo era este espacio en función ritual. Es un monumento funerario. ¿Solamente importa lo visual? Lo táctil también, ¿no? Lo táctil. Lo auditivo. Bien, otro, digamos, tramo, donde ahí vemos muy bien cómo son estos grabados, estos bajos relieves, mejor dicho, ¿no? Más que grabados en los ortostatos. ¿Tienen color también? En algunos casos hay restos de color, pero no es tan notorio como se ha conservado, por ejemplo, en Montelirio. No, por lo menos en lo que yo he estudiado y en lo que he buscado de imágenes, Montelirio es una excepción porque se ha conservado la pintura. Y siempre color rojo, negro, blanco. Las doncellas depositadas en la Cámara Mayor también tenían una vestimenta y ajuares en rojo, negro y blanco. Bueno, este es un motivo que se ha encontrado en esta zona, es un bóvido con unas largas cornamentas, tal vez muy estilizadas, y a veces acompañadas de otros signos. ¿Qué significan? No lo sabemos, pero bien. Y no hay un ortostato igual a otro. La variedad del relieve y los grabados la verdad es que es impactante. Es decir, no ha sido hecho como en una fábrica, no. Cada uno trabajado individualmente y realmente con mucha calidad de resolución el grabado es que en realidad para mí, bueno, está en intermedio, entre un grabado y un bajo relieve. Susi, ¿vos qué opinás? Porque acá vemos el caso de, otra vez aparecen los semiciclos, pero también estos signos triangulares, ¿qué son? No sé, hachas, signos, es un sistema numérico, cuentas, no sabemos. Depósitos de piedra entre medio de los ortostatos y a veces piedras muy especiales, ¿no?
no cualquier piedra encontrada. Acá, por la iluminación, podemos ver mejor. Son algunos historiadores franceses hablan de las orejas, las grandes orejas. Y también en la parte baja de este otro vemos formas serpentiformes, claro. Bueno, yo quiero salir rápido. Es un proyecto que está llevado a cabo a través de el Instituto Boltzmann en Viena y algunos investigadores de la Universidad de Durham en Inglaterra. También acá vamos a ver otra vez en distintas investigaciones dentro de este gran proyecto los nombres de García San Juan y de Chris Scarbeck de la Universidad de Durham, precisamente García San Juan de la Universidad de Sevilla, porque se trató aquí de aplicar todas las tecnologías actuales para poder levantar un mapa tridimensional, es decir, como si viéramos a través de la corteza terrestre hacia la profundidad. Y, oh, qué sorpresa, el proyecto se llama Paisajes Ocultos y resulta que encontraron muchísimos elementos bajo tierra, es decir, que durante el periodo de construcción, desarrollo y performance rituales de Stonehenge, primero no era un lugar aislado, un círculo de piedras absolutamente aislado, sino que habían caminos que lo vinculaban con otros lugares sagrados y también con otras construcciones, incluso funerarias. Además, pudieron ubicar dos pozos, me acuerdo allí del pozo de Venga, dos pozos que tenían que ver con el lugar en donde debe pararse o mirar una persona solamente en el amanecer y atardecer de un día, el solsticio de verano. Bien, entonces ahí se forma como un triángulo con Stonehenge y en realidad en vez de ser solamente el círculo de piedras, los triguitos más grandes y las piedras azules en las más pequeñas en la zona central, sino que de repente aparece un paisaje ritual muy complejo en donde se unen distintas construcciones que ahora han podido ver a través de, digamos, todas estas, justamente los sistemas de información geográfica, la fotografía satelital, la fotografía aérea, el escáner 3D, los magnetómetros, en fin, es como si hubieran escaneado 4 kilómetros a la redonda de Stonehenge, un paisaje totalmente sumergido bajo tierra, ¿no? Y que formaba parte de, digamos, la vida religiosa y ritual vinculada a Stonehenge. Me olvidé de agregar un GIF en donde estaban, faltan piedras, obviamente, faltan piedras. Entonces, este centro, que antes se lo veía como único monumento en una pradera inmensa, ahora sabemos que hay una red de caminos que unen no solamente espacios sagrados, sino también espacios de habitación cotidiana. Y además hay otros monumentos que no sabemos qué significan, por ejemplo, Cursus, que es sencillamente una trinchera excavada a un costado de Stonehenge, pero se han descubierto otros más. No sé si... Bueno, esta reconstrucción es bastante antigua porque en realidad solamente está enfocada en el plan
de Stonehenge. El círculo externo más grande, las piedras azules, los trilitos, etc. Sin embargo, el trabajo de campo empiezan a aparecer todas estas anomalías, ¿no? Al escanear, o sea, por el escáner 3D y la fotografía satelital. Entonces, en algunos casos van y excavan precisamente en ese lugar donde aparece una anomalía. Y se han encontrado muchísimos monumentos que no se conocían, aun cuando, diríamos, ya se habían hecho otras exploraciones que dieron como resultado, por ejemplo, esta planimetría, el reconocimiento, ¿no es cierto?, de otro círculo, uno de piedra y el otro de madera, un asentamiento prehistórico, la trinchera o cursus, y también algunos restos humanos calcinados vinculados a la base de algunos de estas piedras. Sin embargo, fíjense ahora, por supuesto, esto es una hipótesis, pero fíjense, todos los círculos naranjas son los nuevos lugares que no se conocían antes. Entonces tienen que ir y hacer la estratigrafía tradicional, después de hacer un buen escaneado, etc. O sea que Stonehenge no es, digamos, un monumento de trilitos, ¿no es cierto?, gigantesco en una pradera, sino que está unido por diversos caminos. Además, también